mis hermanos. Vamos a gozarnos con la palabra. Por favor, si me pueden acompañar en Marcos capítulo 2, versículo 1, del 1 al 5. Vamos a ver cómo nos puede hablar Dios en este día. Cuando estén listos, con un amén me dice. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta escritura está hablando de las diferentes formas que Jesús quiere que trabajemos. Ahorita yo escuchaba lo que decía Pastora, de una palabra que decía que no estuviéramos estáticos, significa paralíticos. Decía mi hermana Claudia que no importa su marido, que no importan sus hijos. Exactamente. En una enfermedad es únicamente Dios y uno. Ahí todos salen por un lado. Significa que vamos a hablar de la fe que traspasa multitudes. Padre, te damos las gracias por lo que has permitido en este día. Padre, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que se tomó su tiempo para venir a escuchar tu palabra. Te doy las gracias, Padre, porque me has guardado hasta este momento, me has cubierto con tu sangre preciosa. Te doy las gracias por guardar de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y sobre todo el ministerio que tú has puesto en mis manos, para que lo podamos llevar juntos como pastores. Padre, te pido una bendición sobrenatural para cada uno de mis hermanos, una bendición para todos sus hijos, para todo tu pueblo que forma el ministerio profético Nueva Misericordia. Con la autoridad que tú me has dado como sacerdote, como pastor, declaro que no hay ningún espíritu, ningún demonio, nada que quiera interferir, que quiera bloquear tu palabra. En el nombre de Jesús les pido a los ángeles que se encarguen de limpiar tu casa y de sacar todo lo que haya querido entrar, todo lo que haya querido estropear tus planes, porque es palabra tuya, palabra viva, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir, si me puede poner el 1. ¿Quién está? Mi hermano Alberto, por favor, el versículo 1. Vamos a ir desglosando un poquito, mientras les voy a ir platicando un poco de la historia. Vamos a ver que quizás no eran los planes, no eran la forma como lo estaban deseando el paralítico, porque ya tenía muchos años. Los que lo llevaban también no sabían qué hacer más, pero vieron una oportunidad. Estaba diciendo Pastor hace rato, la oportunidad de alabar a Dios. Entonces podemos ver que aquí está escrito la oportunidad. Ellos vieron como una oportunidad cuando Jesús llegó a Capernaum. Jesús ya había ido varias veces. Lo que yo quiero es nada más resaltar eso, que ya estaba escrito, porque Dios así lo quiso, para que en ese momento donde había muchos, donde había multitud, Dios se iba a glorificar y Jesús iba a poder hacer el milagro. Podemos ver que hay varios puntos: la multitud, la fe, lo que estaban haciendo. Hay algo que quiero nada más remarcar, es
la forma como estaban construidas las casas. En el oriente las casas, los que eran de una situación más baja tenían una sola recámara. Los que tenían un poquito más de opulencia tenían 2 o 3 recámaras. Pero siempre al centro quedaba el patio, que ellos decían que salían de sus recámaras para poder orar, para poder estar disfrutando del aire o del sol, pero dentro de su casa, no salían a la calle. Allá en Sinaloa acostumbra a la gente salir en su poltrona, salirse ahí a la calle, estar viendo a ver quién pase y saludar. ¡Hey, Roxana! ¡Hey, hermana Coti! Y desde lejos los saludan. ¡Hey, Claudia, mira! ¿A dónde vas? Para la milpa. Entonces, así es como lo acostumbraban ellos. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Para poder saber cómo es como entraron, cómo es como rompieron el techo. Entonces, las costumbres de ellos eran hacer las paredes de piedra con arcilla, con lodo, y sobre las paredes ponían vigas, ponían postes. En los postes ya ponían ramas y ponían zacate, arriba lo cubrían con tierra, con lodo. Pero para poder subir al tejado, ellos tenían paredes, tenían escaleras de piedra, pero estaban por la parte de afuera, no por la parte de adentro. Vemos aquí que todas las casas para subir ay, ¿cómo le nombran? No es el tejado, es lo que está entre el techo y la parte de afuera de la casa. Ay, en el ático. Gracias por su ayuda. En el ático, entonces podemos ver que hay una escalera y está dentro de la casa. Entonces ellos no tienen esas costumbres. Vemos entonces que para poder subir ellos apretaban la tierra para que el techo ya no tuviera filtración de agua en las temporadas de lluvias. Bueno, entonces podemos ver aquí en el Salmo 129, dice: serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Se dan cuenta cómo la misma palabra, la misma Biblia nos va explicando todo, nos está explicando las costumbres de ellos y nos está explicando lo que va a suceder también. Entonces es la manera en cómo ellos llegaron. Podemos ver entonces que aquí hay una palabra que Jesús estaba ministrando. Bueno, que Jesús había llegado a Capernaum. Antes de eso, yo quiero también explicar que Jesús había llegado. Yo quiero creer que era la casa de Pedro, que llegó para descansar, para pasar un tiempo a gusto, un tiempo para meditar o para discipular a sus discípulos, que necesitaba tiempo con ellos. ¿Cuántos han escuchado que cuando hay un lugar donde hay prodigios, maravillas, y todo el mundo quiere estar ahí, ¿verdad? Entonces es lo que la gente se dio cuenta. Vieron que Jesús estaba ahí y todo el mundo acudió, todo el mundo llegó. ¿Me da el versículo 2, por favor, mi hermano? Y vemos entonces que la misma Biblia dice que se juntaron muchos. Muchos se imaginan en una casa de esa, una casa que no estaba diseñada para recibir a una multitud. Porque yo quiero imaginarme que cuando Jesús llegó a esa casa, todo el mundo quería estar ahí, todo el mundo quería entrar, todo el mundo quería estar a un lado escuchando palabra, escuchando lo que iba a enseñar, estar cerca para poder ser ministrado. Por eso entonces la gente se agolpaba, se amontonaba. Nos podemos dar cuenta de que mucha gente va a las iglesias, esa multitud. Pero ahora la pregunta es esto: ¿cuántos realmente van a escuchar la palabra y a ponerla por obra? Les digo todo esto porque más adelante les voy a decir por qué. Hay veces que llegan hermanos, aquí no, en otras iglesias, que llegan hermanos y escogen su lugar. Y si se sienta una hermana,
la voltean a ver feo. Déjenme platicarles algo. En el salón de clases, a mí me tocó, yo me senté y una hermana, llegó tarde, hermana, llegue temprano y aquí está su lugar. Si llega reclamando algo y no llega temprano, pues entonces no tiene derecho a reclamar. Entonces, muchos llegan así, este es mi lugar. Oh, sí, es tu lugar, claro. Ya están cómodos. Pero no tiene que ser así. Les voy a decir por qué. Porque el hecho de decir este es mi lugar y aquí no quiero que nadie se siente, ¿saben a qué equivale eso? A ser un paralítico espiritual. A que nadie los va a mover porque ellos están a gusto ahí. Porque ellos ahí ya están cómodos. Porque si no hay nadie quien los levante, ellos no se van a levantar. Entonces, se dan cuenta cómo a veces están esperando la bendición y ellos solitos no se mueven. No se mueven, fíjense, los que pueden hacerlo. El paralítico no podía. Ahora, si quieren convertirse en paralíticos, no se muevan. Vemos que a veces, cuando hay muchos en la iglesia, a veces esos muchos se convierten en estorbo, se convierten en un obstáculo, porque realmente el que está buscando su bendición va a llegar hasta donde quiera llegar, y si hay alguien que le está estorbando, no lo va a quitar, pero va a buscar la manera de llegar a su bendición, de llegar a Dios, de llegar a las plantas para poder pedir por su necesidad, por lo que esté pasando en ese momento. Gloria a Dios. Vemos que el hecho de que hay un obstáculo, nos hace abrir los ojos, nos hace despertar. ¿Para qué? Para buscar una nueva ruta, una nueva estrategia. ¿Por qué? Porque los que quisieron el camino más corto, los que quisieron el camino más cómodo, están ahí, pero únicamente están ahí, no han llegado, no se mueven. Pero el que está peleando, como dijo pastor ahorita, todos los soldados, todos los guerreros buscan la manera y no se quedan ahí, sobrepasan lo que está ahí. Vemos entonces que predicaba la palabra. Jesús predicaba la palabra. Hay algo curioso en esto también. Jesús predicaba la palabra en ese momento dentro de una casa y por petición de todos los que fueron, que le han de haber dicho sus discípulos: Jesús, mira cuánta gente hay, mira, vinieron a buscarte, mira, quieren escucharte predicar. Entonces Jesús tuvo que cambiar lo que iba a hacer. Tuvo que dar el tiempo a los que iban. Sabemos que no eran en una sinagoga, era en una casa. Y no era un sábado tampoco, porque aquí la Biblia no menciona que era un sábado o lo que es el Shabbat. Entonces pudo haber sido cualquier otro día. Imagínense, para todos los que hablaban mal de Jesús, que hubiera sido un domingo, ándeles, el día de reposo. Todos los que lo juzgaron, los que hablaron de él. Pero vemos que para nosotros como cristianos, todos tenemos la obligación, y no porque lo dice pastor, porque nosotros en el momento que aceptamos a Cristo en nuestra vida, tenemos esa obligación de predicar la gloria de Dios, de predicar el evangelio. Y todo lugar es bueno para predicar la palabra de Dios. No únicamente estar aquí en el altar y pastora, ¿cuándo me va a prestar el micrófono y yo quiero predicar? Todo el lugar es bueno para predicar. Mi hermana Claudia, ella me decía que cuando andaba vendiendo el ceviche, ella predicaba en las calles y a todo el que le vendía. Es una manera de predicar. A mí también me tocó. Cuando yo estaba en el consultorio, yo también predicaba y sin saber.
cuando la gente llegaba yo le decía, pero yo sí, con otras palabras, hasta los palmeaba. Ah, sí, dale gracias a Dios. No era la forma, pero pues estaba predicando. Entonces podemos ver que esa es otra manera también. Nosotros tenemos que aprender de Jesús, tenemos que aprender de lo que nos están aquí poniendo. Vemos que hay un punto importante, que únicamente predicaba. ¿Correcto? ¿Todos estamos aquí? Únicamente predicaba. No había enfermos y no había endemoniados. Así que todo el mundo estaba así como ustedes, calmadito, escuchando la predicación. Todo el mundo estaba en paz, todo el mundo estaba poniendo atención, todo el mundo estaba ahí. Pero siempre hay un pero. La prédica cambió su rumbo. Imagínense ustedes que estaba Jesús predicando y que de repente se empezó a escuchar ruido allá afuera. ¿Se dieron cuenta ahorita que entró nuestro hermano? Cómo todos voltearon y nomás entró. Ahora imagínense que estuvieran rompiendo el techo. Pues todo el mundo estaría acá, estaría viendo a ver qué. Yo quiero imaginarme el dueño de la casa, que le habrá dicho: ¡Hey! ¿Ustedes qué están haciendo? Bájense. Hasta los ha de haber querido pedrear para que no se suban. Le estaban rompiendo su casa. Pero el punto es este, de que la prédica cambió. Todo lo que iba así, Dios al último terminó en sanación, en un milagro que todo el mundo vio. Vemos que dice, ¿me da el siguiente por favor? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Bueno, ¿quiénes eran los que llevaban al paralítico? ¿Hermanos? ¿Amigos? ¿Siervos? ¿El paralítico tenía dinero? ¿Podía pagar? No sabemos. El punto es de que ellos se dolieron por la enfermedad del otro. Vemos que nosotros a veces no valoramos lo que tenemos. Yo quiero decirles algo. Cuando mi proceso empezó, lo mío fue bien rápido todo. Desde que yo acepté a Cristo en mi vida, empezó el proceso. A mí no me dieron tiempo de decir, déjame alabar o no sé alabar. Luego empezó el proceso. Yo doy gloria a Dios porque entonces hasta eso me va apurando. Yo no voy a pasar los 40 años. Ya pasó, vámonos. Entonces, la pregunta es esto. ¿Cuántos de ustedes cuentan con 4 amigos o 4 personas que los puedan levantar, que los puedan cargar, que los puedan llevar por su bendición? ¿Cuántos de ustedes? Sería cosa de ver, analizar o preguntarles, o quién sabe. En mi proceso cuando empezó, déjenme decirles, pastora, ahí estuvo. Hermana Carla, ahí estuvo. Hermana Coti, ahí estuvo. Hermana Lisa, ahí estuvo. Y Marquitos, ahí estuvo. Son 4. 4. Por eso, ahorita, antes de subirme a predicar, yo sentía la necesidad de darle un abrazo a mi hermana Carla. Porque no puedo predicar, no puedo hablar de fe si no estoy así. Entonces yo tenía que hacer eso. Por eso les digo, esas 4 personas son las que vamos a ver nosotros si van a estar con nosotros, como dicen, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez o en la enfermedad. Porque solamente es ahí, dice un dicho mexicano, solamente los amigos se conocen en el hospital y en la cárcel. A mí no me tocó ninguna de esas 2, pero yo no tengo amigos, yo tengo hermanos. Gloria a Dios. Sí, es la verdad, porque yo sé que ellos se pusieron en la brecha por mí.
Entonces, eso es algo que vale mucho más. Vemos que a los 4 que llevaban al paralítico no les importó. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no hagas esto porque así no se hace? Que esto no es correcto. Bueno, quizás no es correcto para ti, pero para mí yo veo que no te estoy afectando y Dios me está apoyando y Dios me está revelando que es lo correcto y que lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque para todos los que estaban en la entrada, todos los que estaban en la casa, no era correcto lo que estaban haciendo. No era correcto que llevaran al paralítico. Vemos entonces que el paralítico estaba totalmente, no vamos a decir indefenso, sino dependía en su totalidad por alguien más. Dependía para comer, para moverse. ¿Se imaginan lo que es un paralítico? Yo lo quiero relacionar, lo quiero traer aquí al presente con un enfermo. ¿Cuántas veces hemos visto que en los hospitales siempre se ocupa? Sí, nomás nos enteramos que hay alguien enfermo, todos vamos, pero al tercer día todos corremos. Pero alguien que se quede día y noche y que esté ahí, que esté soportando una de las esquinas, pero me hacen falta las otras 3. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces hemos pasado por procesos que necesitamos un consejo, necesitamos ayuda y no hay nadie? Y si hay alguien, pues no es suficiente, se ocupa de más. Yo digo porque uno solo no puede, todos somos hermanos. Y si la palabra está diciendo que somos muchos, ¿por qué a la hora de un proceso nos hacemos pocos? O sea, todos podemos servir, todos podemos estar unidos. Y no se habla únicamente en lo económico, sino simplemente el compartir. A veces una palabra puede levantar a la persona, puede levantarla. ¿Se dan cuenta todos ustedes? Todas son mujeres y todas son la ayuda idónea porque lo dice la palabra y porque Dios lo estableció. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente las mujeres tienen que levantar al marido, tener que ser la ayuda idónea, no la guerra idónea. Sí, porque a veces yo se los digo y se los digo en mi opinión personal y no es para herir a nadie. Simplemente a veces uno como hombre lo que necesita nada más es que lo escuchen, no que le den consejo. ¿Qué quería el paralítico? Que lo escucharan. Tengo hambre, tengo sed, levántenme. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo creen que se habrá sentido el paralítico? Depender de otra gente. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando tenemos que depender de alguien más? De un trabajo. Yo he escuchado que mi hermana Silvia ha pasado por problemas en su trabajo y ella tiene que depender de ese trabajo y ella está aguantando lo que le están diciendo ahí las otras gentes. El manager. ¿Se imaginan el que los 4 que la tengan que cargar? Está bien pesada, hay que se quede mejor. No, otra vez me está pidiendo que la levante. A veces uno se queja, no entiende al enfermo, no entiende al necesitado. Por eso nosotros tenemos que entender lo que nos están pidiendo, lo que necesitan, o a veces sin que nos lo pidan, sin que nos lo digan. Nosotros tenemos que ser intuitivos y saber qué es lo que se necesita. Pero hay una cosa, hay algo que los 4
ya lo habían planeado. En el grupito de mujeres de guerra ya se habían puesto 4 que lo habían planeado. Ya lo habían hablado, ya habían dicho cómo lo iban a hacer, ya sabían cómo iban a ir. Ya se habían puesto de acuerdo, ya estaban listas. ¿Qué les faltaba? Ir a la casa por el paralítico. Decidieron. ¿Por qué? Porque lo creyeron, tuvieron la fe, dijeron, es una oportunidad, vamos a hacerlo. ¿Cuántos de ustedes no se han arrepentido de una oportunidad que se les ha ido de las manos? Que dijo, ¿por qué no lo hice? Se me fue esta oportunidad. Se me fue el carro que quería, mira, tan barato. Sí. La casa que quería, mira, perdí la oportunidad. Porque no creyeron en ustedes. Porque no creyeron que Dios los va a respaldar, que Dios va a tener algo para ustedes. Vemos entonces que ellos lo creyeron como si fuera hecho. Ellos dijeron, fíjense, vamos, lo llevamos y va a ser sano, porque ahí está Jesús. Y ellos no lo habían visto, ellos no estaban ahí, pero ellos sabían a dónde iban a ir. Ahora nosotros que sabemos dónde está Dios, que todo lo podemos implorando el nombre de Jesús, que sabemos que el Espíritu Santo rebosa en nuestra copa, ¿qué nos impide entonces? Pero a veces el enemigo nos detiene. Estaba hablando, pastora, del ayuno. Ayer yo empecé mi ayuno y lo empecé bien, ordenado. Para mí, quítenme la carne y ahí me doblan. Pero no estoy con carne ahorita. Pero en la noche estaba mensajeando. Me mandaron mensaje, hasta una foto de mi hija, que mi hija no podía respirar, que mi hija estaba muy grave, que tenía bronquitis. Tenía bronquitis. Entonces yo agarré y sí, me puse a orar. Cuando pastora salió, yo me puse a orar. Yo en ningún momento le pedí a Dios, si estoy delante de Dios, en ningún momento le pedí a Dios. Cuando terminé de orar, entra el mensaje. Mi hija ya estaba respirando, ya estaba durmiendo bien. Gloria a Dios. Se rompió ahí con la oración. Entonces yo dije, no, a mí no me va a dejar esto, no me va a hacer un lado para que yo ore. Yo voy a orar, porque yo tengo la fe de que Dios me va a ayudar y tengo que creerlo, porque si no lo creo, no hay nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay una persona que es paralítico? Vamos a verlo ahora. Esta es una iglesia profética, es una iglesia donde todo es sobrenatural. Vemos que el paralítico físicamente estaba en su lecho. Y en lo espiritualmente, ¿se dan cuenta cómo estaba? Se los voy a decir. Estaba en un ataúd espiritual. Así. De esa manera nosotros podemos ver que si él pudo salir del ataúd espiritual, quien sea puede salir. Quien sea. Gloria a Dios por los que lo creen. Hay un punto importante. Ahorita, pastora estaba diciendo que todos tenemos que ponernos en acuerdo y a alabar a Dios. Se dan cuenta que eran 4. Los 4 ya lo habían planeado, ya lo habían decidido, ya lo habían preparado para ir. Pero ¿qué pasa? ¿Será? Cuando iban llegando con el paralítico, ya que lo llevaban cargado, imagínense, ¿qué es lo que ven ustedes cuando entran aquí al estacionamiento? Ahorita. Pero antes de la construcción
híjole, no hay lugar donde estacionarnos. ¿O no? Fue lo que dijo pastora. Y yo le dije, vamos a acercarnos y ahorita me muevo. Nos acercamos y apenas nos paramos, el que estaba ahí, hermano, ¿me deja salir? Gloria a Dios, ahí estaba el estacionamiento para nosotros y en la puerta. Entonces así, esos 4 ya iban. Yo quiero imaginarme que ellos ya venían de su casa. A lo mejor venían con sol, a lo mejor venían batallando, cargando al paralítico. Pero llegando al estacionamiento, llegando frente a la casa, ¿qué dijeron? Híjole, ¿cuánta gente hay? Son muchos. Mira, es una multitud, no podemos pasar. No vamos a poder. Siempre tiene que haber uno en contra, un desanimado, un negativo, un incrédulo. Siempre tiene que haber el negrito del arroz. Sí, entonces es la manera de que todo el mundo ya iban contentos porque ya iban a llegar y empezó a quejarse. Ay, Dios. Di al de al lado, anímate, ten determinación. Sí, ¿cómo es posible que si ya habían llegado, se desanimaron para ya nomás estar a unos pasos de la bendición? O sea, no puede ser posible eso. Si todos ya, a todos nos han declarado palabra, nos han declarado profecía, hay promesas. ¿Cómo es posible que a un paso nos rindamos? No podemos rendirnos. Un guerrero nunca se rinde. Un guerrero nunca se rinde. No se rindan todavía, no es tiempo. ¿Cuál era el propósito de esos 4? ¿Llevar al paralítico o llevar al desanimado jalándolo? A ver, era el paralítico, el propósito era el paralítico, no el otro. El otro tuvo que caminar, ya ni modo. A lo mejor ya no quería, pero tuvo que seguir cargando. Entonces, es lo que tenemos que hacer. No debe de haber nadie ni nada que nos desanime. Nada, absolutamente nada. Ni problemas, ni trabajo, ni enfermedades, nada. Sé que es a veces difícil, lo sé, pero es nada más alimentar nuestra fe de que todo puede ser posible. ¿Cuáles eran los obstáculos que no les permitían a ellos acercarse? La multitud primeramente. ¿Qué más? A lo mejor quizás llegaron tarde. Por eso ya había mucha gente. Si hubieran llegado temprano, hubieran alcanzado a entrar o hubieran alcanzado un lugar. Pero llegaron tarde. Nosotros aquí tenemos la gracia de Dios sobre nosotros que llegamos a tiempo. ¿Platicamos con pastora? Sí, parece de risa, pero precisamente hablábamos de eso, de las personas que se han muerto y que no han recibido el bautizo. Ellos no alcanzaron a llegar, todos nosotros sí. Vemos que a lo mejor hay alguien que nos está impidiendo llegar a nuestra bendición. Hay un obstáculo. ¿Qué es lo que nos puede detener? El marido, la esposa, los hijos, los papás, los hermanos. Algo, siempre puede haber una razón. Pero si nosotros ya estamos bien definidos y tenemos la determinación, vamos a pasar multitudes. De eso no nos va a detener. La multitud o el obstáculo se convirtió en el objetivo. Fíjense cómo ellos habían pensado en llevar al paralítico nada más, pero cambió
la estrategia. Cuando ellos vieron que no podían atravesar la multitud, entonces en los que lo llevaban cargando al paralítico, el objetivo de ellos era traspasar la multitud. Entonces todo va cambiando. Se fijan cómo Jesús también cambió, ¿no? Jesús estaba predicando y terminó haciendo un milagro, sanando al paralítico. Es donde nosotros ahorita en este punto podemos cambiar algo que nos está deteniendo, algo que nos está desanimando, algo que nos está diciendo no se puede, llegamos tarde. Lo podemos hacer todavía. Pero hay algo muy importante, lo mejor de esta historia es lo que vio Jesús. ¿Qué es lo que vio Jesús? ¿Por qué dejó Jesús de predicar? Una, por la fe que tenía el paralítico, que la fe, ¿se imaginan? Subir a un paralítico por unas escaleras que apenas podían subir, que se les pudo haber caído y se moría, o quedaba peor que como estaba. Pero él tuvo la fe porque sabía que ahí iba a recibir su milagro. ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos recibir nuestro milagro estando en la casa de Dios? Amén. Entonces, denle el aplauso a Dios. A mí no, a Dios. Todo el que crea que va a recibir su milagro, déselo. La fe del paralítico estaba bien determinada, pero la fe de él la traspasaba. La fe de él contagiaba a los otros para que los otros se atrevieran a hacerlo, se atrevieran a pelear por él, quitando lo que les estorbaba. Y el objetivo era llegar a donde estaba Jesús. Podemos ver que esa misma fe les dio fortaleza a los 4 que lo llevaban. La fe fortalece. ¿Se imaginan el tramo, la distancia que lo llevaron cargando? Más aparte, subir las escaleras y luego estando en el techo, empezar a estar desbaratando el techo para poder bajarlo. ¿Tienen idea de cuánto es lo que la apertura que hicieron para poder bajar al paralítico? No era una apertura donde cupiera un niño, era una apertura donde cupiera todo el lecho del paralítico. ¿Cuánto tardaron en destruir? ¿Se imaginan que Jesús estaba predicando y de repente el ruido y que empieza a ver que caían cosas? Porque era inevitable que no cayera basura, que no cayera tierra. Eso es lo que nos hace Dios a nosotros diferentes, que nada nos detenga, que no tenemos que someternos únicamente a lo que toda la gente dice que está bien. Si nosotros tenemos que romper paredes, las vamos a romper. Si nosotros vamos a romper los techos, los vamos a romper por nuestra fe para llegar a conseguir lo que queremos. Porque aquí podemos ver que muchos enfermos le pidieron a Jesús que los sanara, porque eso era lo que querían. ¿Y qué les contestaba Jesús? Sí, sí quiero. Y los curaba. Entonces está bien que nosotros pidamos a Jesús y que pidamos lo que queremos. Vemos que hay una fe genuina, una fe que no se quebró ante la multitud, ante las circunstancias que no podían llegar. En ningún momento se quebró. Lo que Jesús vio en el paralítico fue la enfermedad y fueron sus pecados. Por la enfermedad y los pecados son a causa de la maldad que hay en el hombre. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Únicamente le perdonó
sus pecados, porque al perdonar los pecados, la enfermedad sale corriendo, la enfermedad desaparece. Y aún así, quitando los pecados, Dios, nosotros podemos afectar a las enfermedades. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que la diabetes es hereditaria? Creo que todos lo hemos escuchado. ¿Y ustedes le quieren heredar eso a sus hijos? Yo no. Entonces yo oro a Dios y en el nombre de Jesús yo pido que mis pecados sean puestos en la cruz para que se corte esa herencia, esa iniquidad que le vaya a llegar a mis hijos. Yo no quiero ningún hijo que sea diabético. Vemos entonces que eso es lo que Dios vio. La fe, los pecados, pero hay algo importante. El paralítico estaba escuchando. ¿Qué creen que haya escuchado el paralítico? ¿El paralítico quería escuchar que sus pecados eran perdonados o que era sanado? Pues que era sanado. Pero Jesús, con el amor de Padre, con el amor de Dios, le dijo: tus pecados son perdonados. Lo que estaba haciendo es distrayendo la mirada, distrayendo los pensamientos del paralítico. Hermana Claudia, ¿cuántas veces te has metido en un pensamiento y no has salido de ahí? ¿Cuántos de nosotros hemos estado pasando por un pensamiento? Queremos escuchar eso, queremos escuchar algo que nos confirme que podemos salir de eso. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Cambia nuestra mirada, nuestro pensamiento para que no estemos envueltos en eso. Y de esa manera recibimos el milagro y sin poder darnos cuenta. Gloria a Dios, porque hasta con eso tiene misericordia, porque no nos permite que estemos sufriendo, sino al contrario nos lo da de una manera muy suave, muy sutil, que llega al corazón y que se materializa en lo físico. Por eso, mis hermanos, en este día, en esta noche, es el momento en que nosotros podemos alabar a Dios, en que todo el que esté necesitado de pedir perdón a Dios lo puede hacer. Mis hermanos, el altar está abierto, el que guste puede pasar. No hay necesidad de romper el techo. Es el momento en que todo el que quiera superar los obstáculos y que su fe crezca, puede pasar al frente, puede pasar. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Ahora es el día en que podemos superar. Hoy es el día en que nuestro Padre va a hacer algo especial, pero debemos de traer nuestra fe con nosotros. Si Dios le toca en su corazón que usted traiga a uno de sus hermanos, tráigalo al altar. Así como el paralítico necesitaba que lo levantaran, así ustedes levántenlo en la fe, abrácenlo, no lo dejen solo. Abrázala, Kaylee, abrázala fuerte, abrázala, que ella sepa que tú la estás levantando, que eres la pequeña. Así como David, cuando fue el pequeño, levantó, así tú también, como David, Kaylee, levántala. Así es, Dios. Te alabo, Señor. Así es, Dios. Así es, Padre, te alabamos. Te pedimos que seas con nosotros. Así es, Señor. Llénanos. Levanten sus brazos. Alaben a Dios. Díganle que están aquí. Padre, te pedimos que nos hables. Espíritu Santo, sé con nosotros. Todo el que quiera pedirle perdón a Dios, es el momento. Padre, te pido perdón por mis pecados.
En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que los pongas en la cruz para ser sanado físicamente y espiritualmente. Te pido que me ayudes a que mi fe crezca, a que mi fe traspase multitudes, a que mi fe traspase este techo y llegue hasta tu altar, Señor, hasta tus pies, Padre, porque tú no tienes la necesidad de inclinarte hacia nosotros. Nosotros dependemos de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Te pido que me des fortaleza, que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, para que se levanten en este momento y que puedan tomar la bendición que tú has derramado sobre ellos. Bendito seas, mi Dios. Sabemos que estás con nosotros. Así es, Padre. Te pido, Dios, que le hables a cada uno de mis hermanos, que lo ministres en este momento. Espíritu Santo, sé que estás con nosotros. Desciende, te lo pido, que toques a cada uno, que toques su mente, su corazón. Desde este momento declaramos que ninguna enfermedad está sobre tu pueblo, porque decidimos creer y levantamos a cada uno de mis hermanos. Con el perdón de nuestros pecados somos sanos, Padre. Te alabo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy las gracias. Bendito seas, Dios, y bendito seas, Espíritu Santo, porque estás con nosotros y vas a estar porque el resto de nuestras vidas. Te alabo, Señor. Bendito seas, Dios. Te pido por la fe de cada uno de mis hermanos. Te pido, Dios, bendícelos. Todo el que necesite de un hermano, únelos, Señor. Que sean esos 4 que levanten al necesitado. Padre, necesitamos 4 hermanos que se pongan en la brecha por nosotros. Yo lo pude vivir, Señor. Yo fui testigo. Te pido por tu pueblo. Te doy las gracias, Dios. Únenos como una sola familia. No permitas que nadie se quede fuera. Dios, te pido que todos mis hermanos reciban su bendición. Gracias, Dios Santo. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Maravilloso Rey de toda la gloria, así como estás, ¿por qué no te acercas a una persona? ¿Por qué no te acercas a alguien que Dios te ponga en tu corazón? Abrázala, abrázala, bendícela y dile: Padre, tú eres el Rey de toda la gloria, tú eres majestad. Acércate a alguien, acércate y dile: no estás solo, no estás sola. Acércate y dile: yo te bendigo. Yo quiero ser uno de esos 4. Yo quiero ser una de esos 4. Como aquellos que usó el Señor para sostener en los tiempos difíciles, en los tiempos duros. Dile: yo quiero ser uno de esos. Yo estoy en este día para ti. Dile: yo quiero sostener una parte de tu carga. Yo quiero sostener una parte de tu lecho. Yo quiero sostener una parte de la necesidad con la que estás cargando. Dile: yo quiero ser una de esas personas que desde hoy yo levanto adoración al Rey. Yo levanto petición por ti. Dile: desde hoy yo abro mis labios a interceder por ti. Dile: yo quiero en esta noche comprometerme a llevarte en mis oraciones, a clamar a Dios, al adorarle a Dios, a declarar tu nombre, al decirle: Padre,
yo estoy delante de ti. Dejo mi carga, dejo mi lecho para que tú tomes el de mi hermana, para que tú tomes el de tu hija, para que tú tomes el de tu hijo. Dile al Rey: aquí estoy yo para clamar, aquí estoy yo para ayudar, aquí estoy yo para sostener una carga que no me pertenece, pero voy a clamar por ti. Aquí estoy yo para decirte que todo está bien, que hay la seguridad de que Cristo está con nosotros, que nos sostiene su mano poderosa, que no estamos solas, que no estamos solos. Dile: aquí estoy yo para... Eleve una adoración al Padre, que yo me pueda. Tú en este momento dile: hay alguien que no está aquí por diferentes motivos. Dile: quiero ser esa persona que hoy levanto. Hoy levantamos el hecho, Padre. Hoy levantamos la carga de Nathan, Espíritu Santo. Hoy levantamos la carga de Mario. Hoy levantamos ese lecho, Padre, de carga, de enfermedad, de decreto, de declaración. En el nombre de Jesús, hoy se rompe. Hoy levantamos, Espíritu de Dios, como hijas e hijos de Dios. Hoy levantamos toda necesidad, Espíritu de Dios. Hoy yo decido, Padre, ponerme en la brecha. Hoy decido levantar, Espíritu de Dios. Padre, hoy levantamos, Padre, esa carga. Hoy levantamos ese lecho. Hoy levantamos esa preocupación de tu hija, de tu sierva. Hoy nos unimos, Espíritu Santo. Padre, declaramos, Padre, que levantamos con fuerzas, que hay apoyo, que hay, Padre, maravilloso Dios, peticiones, que hay plegarias húmedas, Padre, maravilloso Dios. Hoy levantamos, Espíritu de Dios. Hoy te hablamos, hoy te necesitamos, Espíritu Santo. Hoy creemos en tu presencia. Declaramos, decretamos, Espíritu de Dios, que no están solos. Padre, levantamos a Nathan, levantamos a Mario, levantamos a Charlie, levantamos a nuestra hermana Gloria, levantamos a nuestra hermana Silvia. Hoy, Padre, nos unimos de una manera especial. En el nombre de Jesús, hoy, Espíritu de Dios, declaramos, decretamos, Espíritu Santo, que no estamos... En el nombre poderoso, Espíritu de Dios, te damos gloria, te damos honra y te damos gracias, Espíritu de Dios. Hermano Alberto o hermana Clara, no sé a quién me voy a dirigir. Si puede ponerme la que pusieron cuando estaba la ofrenda, por favorcito. Espíritu de Dios, tráete el aceite. Espíritu Santo, te damos gloria. Sigue alabando, sigue adorando. Hoy vamos a hacer algo especial. Yo necesito a nuestra hermana Carla y a nuestro hermano Alberto, después de que ya pongan la alabanza. Más. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Hoy vamos a hacer algo muy especial. Si me da no era ese.